Buenas noches, vamos a comenzar. Voy a grabar la clase. Voy a pedir a alguno de sus compañeros y se les estaría enviando mañana. Ya. Eh, Vamos a ver primero el diseño del muro de contención. Ya. El enunciado dice estudiar la estabilidad del muro de contención en la figura, verificar la seguridad contra el vuelco, deslizamiento, admitiendo un coeficiente de fricción igual a 0.60, con seguridad contra la ruptura del suelo de fundación, sabiendo que la tensión del suelo es de 1.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos ahí los datos de las dimensiones del muro de contención. Tendrá en su cresta la parte superior 80 centímetros, tiene una altura de 6.50 metros, ¿ya? Con una base que tiene un espesor de 50 centímetros, tiene un ancho de la base de 2.80 metros, el relleno del suelo tendrá una densidad de 1.85 toneladas sobre el metro cúbico y el suelo tiene un ángulo de fricción de 30 grados. El muro de contención será elaborado de hormigón ciclópeo con una densidad de 2.20 toneladas sobre el metro cúbico. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el empuje activo. Hay diversos métodos para determinar el coeficiente de empuje activo, K sub A, ¿ya? En este caso, como el talud no tiene ninguna inclinación, muchas veces puede venir así también el talud, ¿ya? Aquí se forma un ángulo beta. O el muro de contención, esta inclinación puede ser para adentro en vez de que sea para afuera, ¿ya? Entonces, ahí se utilizan ecuaciones mucho más largas para determinar el coeficiente del empuje activo. En este caso, como el talud es horizontal y forma un ángulo de 90 grados el muro de contención con respecto al suelo de relleno, entonces vamos a utilizar esta ecuación para determinar el coeficiente de empuje activo. K sub A será igual a 1 menos seno del ángulo de fricción del suelo dividido entre 1 más el seno del ángulo de fricción del suelo, donde tengo que el coeficiente de empuje activo será 0,333 o un tercio. ¿Ya? Por lo tanto, el empuje activo será igual a 1/2 de la densidad del suelo por la altura al cuadrado del muro de contención al cuadrado por el coeficiente de empuje activo, donde tengo 1/2 por 1.85 toneladas sobre metro cúbico por 6.50 metros al cuadrado por 0.333, lo que me da un empuje activo de 13.03 toneladas sobre metro. ¿Ya? Ahora yo tengo que hallar dónde se encuentra ubicada la resultante, a qué altura se encuentra ubicada el empuje activo. ¿Ya? Entonces, como el diagrama que se me forma debido al empuje activo es un diagrama triangular, como el que vemos aquí en la figura, ¿ya? Entonces yo sé que la resultante o el empuje activo estará ubicada a 1/3 de la altura del muro, ¿ya? Que será 1/3 de 6.50 metros, dando 2.166.7 metros, ¿ya? Entonces ahí tenemos el diagrama, tenemos el muro de contención, tenemos el diagrama del empuje, ¿ya? Y tenemos dónde se encuentra ubicado el empuje activo. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar las cargas gravitatorias, ¿no? Para eso vamos a subdividir el muro de contención en figuras geométricas conocidas, ¿ya? Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir determinando cuánto es tanto su peso como el brazo de palanca con respecto al extremo del muro de contención. Esto para que nosotros cuando vayamos a hacer el análisis de estabilidad contra el vuelco, vamos a determinar cuáles son las fuerzas que se oponen al vuelco y cuáles son las que generan el vuelco, ¿ya? Para eso determinamos primero su área y su peso y su brazo palanca con respecto al extremo que llamaremos punto A, ¿ya? Y tengo que el área 1 será igual a 4.80 metros cuadrados debido a que son 6 por 0.80. Su brazo de palanca estará a 2 metros, ¿ya?
el peso va a ser igual a la densidad del hormigón por el área 1, que me da 10.56 toneladas. ¿Ya? De acá a acá tenemos 40 centímetros, esto tiene 1.20, hasta donde termina la sección triangular son 1.60, como se encuentra a la mitad son 40 centímetros, es por eso que me da 2 metros de brazo de palanca de la figura número 1. Lo mismo para la figura número 2, como es una sección triangular, va a ser igual a 6 por 1.20 dividido entre 2, me da un área de 3.60 metros cuadrados. El peso va a ser la densidad del hormigón por el área 2, me da 7.22 toneladas. Y su brazo palanca, como vemos aquí, tenemos 40 centímetros más 80 de donde se encuentra ubicada la fuerza resultante en una figura triangular, me va a dar 1.20 metros. Lo mismo hacemos para la figura 3, 1.40 metros cuadrados es el área 3 porque son 50 centímetros por 2.80, su brazo de palanca va a ser 1.40, el peso va a ser igual a 3.08 toneladas. Lo mismo vamos a hacer para el área 4, que corresponde a esta sección de suelo que está pisando sobre el talón que tiene el muro de contención, ¿ya? Ese peso también me ayuda a estabilizar el muro de contención. Entonces tengo que ser a 2.40 metros cuadrados, porque son 0.40 por 6 metros. Su brazo de palanca estará ubicado a 2.60 metros, ¿ya? Y el peso de la figura número 4 será la densidad del suelo por el área, lo que me da 4.44 toneladas, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entiende, no? El proceso. Sí, sí se entiende. Perfecto, sigamos. Bien, ya hemos hecho los análisis previos, hemos determinado las fuerzas que generan el vuelco y también hemos determinado aquellas fuerzas que se van a oponer al vuelco. Entonces, ahora recién empezamos a verificar los factores de estabilidad. El primer factor que vamos a verificar es la estabilidad contra el vuelco. Fíjense, volvemos a la imagen. Si nosotros hacemos sumatoria de momento en el punto A, tenemos todos los brazos de palanca de estas figuras geométricas que van a evitar que se genere el vuelco si lo comparamos con el empuje. El empuje activo va a generar un vuelco con respecto al punto A, tenemos un brazo de palanca, y estas otras son las que se oponen al vuelco. Entonces, nosotros tenemos que determinar el momento estabilizador, que se dan los pesos por sus brazos palanca, y vamos a determinar el momento volcador, ¿ya? Primero vamos con el momento estabilizador. El momento estabilizador se da la sumatoria de todos los pesos por su distancia con respecto al punto A. Entonces tenemos que el momento estabilizador será 10.56 por 2 metros, más 7.92 por 1.2, más 3.08 por 1.4, más 4.44 por 2.6 toneladas metro, dándome un momento estabilizador de 46.48 toneladas metro. El momento volcador será igual al empuje activo por su brazo palanca, esa distancia que tenemos ahí, dándome 13.03 por 2,167 metros, lo que me da un momento volcador de 28.22 toneladas. El factor de estabilidad, el factor de seguridad contra el vuelco es el momento estabilizador dividido entre el volcador. Entonces tengo 46.48 toneladas por metro dividido entre 28.22 toneladas, me da un resultado de 1.65, que es mayor a 1.50, por lo tanto, nuestro muro de contención está cumpliendo al factor de seguridad de estabilidad contra el vuelco, ¿ya? Ahora vamos a determinar el factor de seguridad contra el deslizamiento. Para eso yo tengo que hallar la sumatoria de la fuerza de los pesos, o sea, conocer la resultante de la fuerza. Entonces voy a hacer una sumatoria de los pesos.
la resultante será igual a 10.56 toneladas, más 7.92 toneladas, más 3.08 toneladas, más 4.44 toneladas, dándome una fuerza resultante de 26 toneladas. Ahora, el factor de seguridad contra el deslizamiento, en este caso, en realidad se tiene que trabajar con una ecuación, pero el ingeniero les pide en el enunciado que consideren un coeficiente de fricción de 0,60, entonces directamente lo hacemos así. La resultante por el coeficiente de fricción, o sea, las 26 toneladas por 0,60, dividido entre el empuje activo, que van a corregir, empuje activo van a colocar, ¿ya? Que son los 13.03 toneladas. Me da un valor de 1.20, que es menor a 1.50, por lo tanto no estaría soportando el deslizamiento. Vamos al gráfico nuevo. El empuje activo va a tratar de desplazarme o de empujarme de contención, por eso es el factor de deslizamiento, ¿ya? Las cargas gravitatorias van a oponerse a ese empuje, pero los factores de seguridad tienen que dar mayor a 1.5. Por lo tanto, en este punto, por ejemplo, no nos estaría cumpliendo, habría que redimensionar el muro de contención, ¿ya? Pero vamos a ver cómo va con la tensión del suelo, si soporta o no soporta. Entonces vamos a hacer la última de las verificaciones, que es la verificación a las tensiones admisibles. Para eso nosotros tenemos que saber dónde se encuentra ubicada la fuerza resultante. ¿Ya? Volvemos a uno de los gráficos. Fíjense, nosotros tendríamos del conjunto de todas estas cargas, tenemos que saber dónde va a estar ubicado la fuerza resultante. Con respecto al punto A. ¿Cuánto será esta distancia? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si la fuerza resultante cae dentro del núcleo central, o sea, lo más próximo al centro de la base de la fundación, va a generar que el esfuerzo en el suelo sea lo más parejo posible. Si no cayera así, si se desplaza mucho del núcleo central de la base del muro de contención, van a generarse tanto esfuerzos máximos como mínimos. Parece que hay alguien en la sala de espera. Fíjense, si la fuerza resultante cayera dentro del núcleo central, se forman esfuerzos internos así. ¿Ya? El diagrama de tensiones del suelo es así. A medida que nosotros nos vamos desplazando, si esta R empieza a salirse del núcleo central, va a ir generándome el diagrama de tensiones del suelo, puede ir siéndose así, ¿ya? De una forma más triangular. Va a llegar un punto en que el diagrama de tensiones va a ser cero, ¿ya? Ese es cuando ya está en el borde del núcleo central, ya aquí la fuerza. Ahora, el diagrama de tensiones puede llegar a hacerse también así. De forma negativa, ¿ya? Cosa que ahí hay una falla en el suelo. Porque fíjense, estaría traccionándose en un extremo el suelo, cosa que no es posible,
suelo no trabaja a tracción, siempre trabaja con presión. Y este otro extremo sería mucho mayor, que capaz igual el suelo no llega a soportar porque sobrepasa la tensión admisible del suelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a verificar en la última verificación. Estábamos en verificaciones de tensiones admisibles del suelo. Lo primero que debemos ubicar es encontrar dónde se encuentra ubicada la fuerza resultante de todas las cargas. Para eso voy a usar la siguiente ecuación. El momento estabilizador menos el momento volcador dividido entre la fuerza resultante. O sea, los 46.48 toneladas metros, las 28.22 toneladas metros dividido entre 26 toneladas, me dice que la fuerza resultante se encuentra ubicada a 0,703 o 70.3 centímetros del punto A, ¿ya? O sea, volvemos al gráfico, va a estar más o menos por aquí ubicado, ¿ya? Está muy alejado del centro, de la base central del muro de contención. Entonces, ¿qué problema nos puede ocurrir eso? Vamos a determinar cuánta es la excentricidad que se genera. Para eso vamos a determinar la excentricidad que será igual a la base del muro de contención dividida entre 2 menos X. Y esto tiene que ser menor a la base del muro de contención dividido entre 6. Si es menor, entonces cae dentro del núcleo central. Si es mayor, no cae dentro del núcleo central y se forma así como ven acá, un diagrama de tensiones tanto positivas como negativas. Entonces la excentricidad será igual a 2.80 metros dividido entre 2 menos X, que es 0,703, y tiene que ser menor a 2.80 metros dividido entre 6. Me dice que la excentricidad es 0,697 metros y que esto es mucho mayor a 0,467 metros, por lo tanto no cumple, la excentricidad es muy alta y no cae dentro del núcleo central. Eso significa que habrá esfuerzos de tensiones máximas y mínimas, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Voy a determinar cuánto es la tensión máxima. La tensión máxima será igual a la resultante dividida entre la base del muro multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad dividida entre la base del muro. O sea, tengo 26 toneladas dividido entre 2.80 metros por 1 más 6 por 0,697 metros dividido entre 2,80 metros. Me da una tensión máxima de 23.15 toneladas sobre metro cuadrado, que es mayor a 15 toneladas sobre metro cuadrado, por lo tanto no estaría cumpliendo. ¿Ya? Estaría siendo mucho mayor el esfuerzo, la tensión del suelo en un extremo a la que ve la tensión admisible del suelo. ¿Ya? Veamos la tensión mínima. Sería la fuerza resultante dividida entre la base por 1 menos 6 por la excentricidad dividida entre la base. Disculpa, aquí sería 26, no 25,024. ¿No? Vamos a corregir eso más adelante. Entonces tendríamos que aplicar la misma ecuación. Sería 26 toneladas dividido entre 2.80 metros. 1 menos 6 por 0,627 metros dividido entre 2,80. Lo que me da una tensión mínima, máxima, de menos 0,458 toneladas sobre metro, que es mayor a 15 toneladas sobre metro cuadrado. Perdón, es menor que 15 toneladas sobre metro cuadrado. Pero como es negativo, eso significa que el diagrama de tensiones sería para el otro lado. Lo que me genera que el suelo se está traccionando, cosa que el suelo no puede hacer. Por lo tanto, no estaría cumpliendo. ¿Ya? ¿Cuál sería la solución más accesible? Redimensionar el muro de contención, hacerlo mucho más ancho, ¿ya? Darle mayor cuerpo al muro de contención para que, si bien está cumpliendo el primer factor, no me está cumpliendo ni el segundo ni el tercero. No me está cumpliendo ni al deslizamiento ni las tensiones admisibles del suelo. Entonces, lo que pudieran hacer ustedes, si quieren, pueden volver a dimensionarlo
o hasta que les llegue a cumplir, o directamente le explican al ingeniero que no cumple, que el muro de contención con las dimensiones que ahorita tiene no cumple, ¿ya? Falla, no cumple con el factor de seguridad del aislamiento y hay falla en el suelo debido a que las tensiones son, uno, que la tensión máxima es mucho mayor que la tensión admisible, y otra que en el otro extremo ya se está traccionando el suelo, ¿ya? Bien, ese sería el ejemplo del muro de contención. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? Auxiliar, yo tengo una consulta. ¿Será que hay alguna posibilidad que el ingeniero nos pregunte cuál sería entonces la solución, ya que este muro de contención no cumple con lo requerido? ¿Será que nos llega a preguntar? Que ya preguntado, ustedes tienen que decir que tienen que redimensionar, dándole mayor sección al muro de contención. Fíjense cuál es el problema. Darle más cuerpo no sería tan correcto, no ayuda en nada. Ustedes tendrían que hacer que la base tenga mayor tamaño. Esto de 280 es muy angosto. Ustedes podrían decir, o podrían volver a calcular, no es difícil calcular el muro de contención. Se hacen papelito cada uno, o sea, ya ahorita ustedes tienen el resultado de cuánto sale dimensional, los resultados de dimensional. Se pueden agarrar y decirlo, dense así, por ejemplo, que en vez que sea 280 tenga 360, lo dimensionan de nuevo y verifican si llega a cumplir o no. Ahí le pueden decir, nosotros hicimos de nuevo el cálculo y nos cumplió con 360, y le muestran los resultados al ingeniero. ¿Ya? Hacer este ejercicio así a mano no les toma más de una hora, hora y cuarto, ¿no? Sin ponerse a hacer los dibujitos, obviamente. No es gran cosa. ¿Ya? Eso puede ser una solución cuando vayan a defender su práctico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Auxi. Ya. ¿Algo más que quieran preguntar? Si quieren que se las pase de la diapositiva, se las puedo pasar, pero que me escriba uno de cada grupo, ¿ya? Así solo se lo paso a alguien, uno de cada grupo de ustedes se la mando. Se la puedo pasar a la diapositiva. Tal vez si la quieren usar para exponer ese día. Bien, si se dieron cuenta, el modo de contención no es la gran cosa. Ahora vamos a ver lo que es el método de las dovelas, ¿ya? Su siguiente ejercicio. ¿Dónde está esto? Ustedes es ¿no? Dice, calcular el factor de seguridad para el talud indicado en la figura de tal forma que no se produzca la falla por deslizamiento, utilizando el método de las dovelas, dividiendo en 7 dovelas con los siguientes datos. La altura del talud serían 35 metros, la densidad del suelo 1780 kilogramos sobre metro cúbico, la cohesión 0.20 kilogramos metro cúbico. Aquí está mal. En todo caso tendría que ser kilogramos sobre centímetro cuadrado la cohesión, ¿ya? Es un esfuerzo en realidad la cohesión es un esfuerzo, por lo tanto es carga sobre área, o fuerza sobre área. El ángulo de fricción interna del suelo 15 grados, el ángulo de inclinación del talud 40 grados, ¿ya? Ahí tenemos el ejercicio. Bien, el primer punto para hacer el análisis es asumir un radio del círculo de falla que sea por lo menos 1.5 veces la altura del muro de contención. Perdón,
del talud, ¿ya? Para eso vamos a ir voy a ir un rato al dibujo. Dovelas. Fíjense, entonces, el punto de partida es el siguiente. Miren, el radio, vámosle ahí, 52.5, que es 1.5 veces el diámetro, pero que es 1.5 veces la altura del talud. Agarro, lo ubico donde yo quiera. ¿Ya? Hagamos uno desde cero. A ver. El muro el talud tiene 35 metros. Creo que me da, tengo alguien tiene una calculadora. Si no, me puede hacer el cálculo de 35 dividido entre la tangente de 40. Vamos acá, man. 35 dividido entre... ¿Tiene funciones trigonométricas? Trigonometría. Tangente de 40. Va. 41,71. Ya. Eso es lo que tengo que dibujar una línea aquí. 41.71. Ahí está. Por lo tanto, esto va a ser así. Ya. Entonces ustedes agarran, ya tienen su círculo. Puede ser mucho mayor, no hay problema. Puede ser de 60, de 65, de 70, eso ya verán, depende de ustedes. Y lo ubican donde ustedes lo vean más conveniente. Por ejemplo, lo puedo ubicar acá. Son varias veces que van a hacer, no les va a salir a la primera. Entonces, trazo de aquí a acá, está el origen. Trazo de acá a acá, esa va a ser mi circunferencia de falla. ¿Ya? De ahí ya tengo el arco. Esto lo vamos a hacer en color. ¿Ya? Fíjense, ya tengo la longitud de la cuerda, son 96.842 metros. Lo siguiente que puedo hacer, las dovelas no es necesario que tengan o el mismo ancho o el mismo tamaño. ¿Ya? No, no es imprescindible eso. Le pueden dar el ancho que ustedes quieran. Si gustan, pueden darle el mismo ancho. 3, 4, 5, creo que no, me faltó una. ¿Ya? La subdividen en 7 dovelas, les va a quedar más o menos así. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer? Ahí está. Determinan el área de cada dovela, ¿ya? Eso en un programa de dibujo fácilmente se puede hacer. Fíjense, de esta es 129.505, de esta es 176.041, de la tercera dovela es 170.817, 147.087, ¿ya? Así sucesivamente. Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que encontrar dónde se encuentra ubicado el centro de gravedad de la figura, ¿ya? Y ahí van a poner, este va a ser W1, ¿ya? W2.
Y una vez ustedes hayan ubicado el centro de edad de la figura, ¿ya? Lo que van a hacer es desde el centro del círculo, van a trazar una línea que intersecte con donde esté ubicada peso o el esquema donde se encuentra el centro de la figura, el centro de masa de la figura, o de la dóvila, van a trazar una línea y de ahí van a calcular cuánto es el ángulo que se forma con respecto al origen de la circunferencia, al centro, ¿ya? Van a hacer eso para cada dóvila. Fíjense, aquí tengo 66,769, 58,28, 42,942, 30, 15,279, 3,812, 8,808. ¿Ya? Si se cortan, vuelven a entrar al mismo.
Bien, continuamos entonces. Estamos explicando lo de las dovelas. Ya, fíjense, recapitulemos, tienen que dibujan el talud, trazan una circunferencia, dibujan la línea de falla, pueden calcular la longitud de cuerda, dividen en 7 dovelas y encuentran el centro de masa de cada dovela, de cada figura. Trazan una recta desde el origen donde intersecte con el centro de masa, obtienen el ángulo, tienen el área y se van armando una tablita de Excel similar a esta. ¿Ya? Método de dovela. Peso específico del suelo, 1.78 toneladas sobre metro cúbico. Longitud de cuerda, 88.13. Esto lo obtienen en el programa de dibujo. Cohesión, 2 toneladas. Ángulo de fricción, 15. ¿Ya? La tangente del ángulo de fricción, 26. 79, un montón de decimales más. No, que no tenga tanto decimales. Ya. ¿Cómo se calcula el ángulo de fricción? Perdón. ¿Cómo se calcula el factor de seguridad aquí en el método de las dovelas? Factor de seguridad, momento resistente dividido entre momento destructor. La cohesión por la longitud de la cuerda multiplicado, bueno, pero aquí es una sumatoria. Se lo voy a explicar con este gráfico. ¿Ya? Tenemos el método de las dovelas, ¿no? Inclinación del talud, donde está ubicado el peso de la dovela, el radio de circunferencia, la altura del talud. ¿Ya? Cada dovela se descompone con respecto a esta inclinación, por eso se calcula el ángulo. Se descompone el peso de la dovela en una componente horizontal y una vertical, en el cual la componente vertical genera un momento volcador o destructivo, por así decirlo, y la componente horizontal se opone a eso, ¿ya? El factor de seguridad al deslizamiento es el momento resistente versus el momento destructivo, donde tengo que el momento resistente es la cohesión por la longitud de cuerda más la tangente del ángulo de fricción multiplicado por la sumatoria de los esfuerzos, que en este caso le vamos a llamar W por coseno del ángulo, dividido entre la sumatoria de W de los pesos por el seno del ángulo. Eso lo podemos ver aquí también en la misma ecuación. ¿Ya? C es la cohesión, LF la longitud de la línea de falla, NW por el coseno del ángulo, TW por el seno del ángulo. Si se encuentra a la izquierda de origen, estos valores de T se registran como negativos, ¿ya? Debido a que si ustedes nos fijamos de nuevo esta composición, la flecha va a ir al otro sentido, entonces por lo tanto no genera, como hace momento en el otro sentido, entonces tiene sentido negativo y en vez de generar vuelco ayuda a que no se genere el vuelco, ¿ya? Entonces se arma una tabla, colocan las áreas de las dovelas, calculan el peso, colocan sus ángulos, obtienen el valor de seno y coseno y obtienen lo que son las fuerzas destructivas y las fuerzas resistentes. ¿Ya? Fíjense. Fíjense que aquí la dovela 7 se encuentra, el centro de masa de la dovela 7 se encuentra ubicada a la izquierda de la línea de origen. Entonces, esta va a tener un valor negativo, menos 11 puntos su componente. Entonces, hacen la sumatoria de N, hacen la sumatoria de T, calculan el factor de seguridad, fíjense, la ecuación, la cohesión por la longitud de cuerda, cohesión por la longitud de cuerda, más la sumatoria de N por la tangente del ángulo de fricción, dividida entre las sumatorias de T. Y ahí me da el factor de seguridad. ¿Qué pasa? Si el factor de seguridad es menor a 1.7, las fallas son comunes. Si está entre 1.07 y 1.25, las fallas pueden ocurrir. Y si es mayor a 1.25, las fallas nunca ocurren. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que esto nos dé mayor a 1.25. Fíjense, ahorita nos está dando 1.53. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar, volver a hacer esto, por ejemplo, ya no pueden hacerlo más alto,
0.60. ¿Ya? Y podrían colocarlo ahí. Les recomendaría yo que esto caiga acá, ahí, y que esta sea su línea de falla. Podría ser así también. Podría ser una solución ahí. Van a hacer por lo menos unas 3, 4 iteraciones. ¿Ya? Por ejemplo, esta de acá. Fíjense, aquí ya es 77, casi 80 el radio de la circunferencia. Fíjense, aquí ya me caen 3 a la izquierda, ¿ya? Lo que hay que buscar es que por lo menos nos caiga unas 3, 4 a la izquierda de la línea del centro de la circunferencia, cosa que los valores de T sean negativos, ¿ya? Van a ser por lo menos unas 3, 4 veces hasta que les llegue a salir. Acá está ese ejemplo, ¿ya? Fíjense, 1.78, la longitud de la cuerda ahora es 111.067. Mantenemos la cohesión, ángulo de fricción, tangente, están los valores de las áreas, los pesos, los ángulos, seno, coseno, las fuerzas destructivas, las fuerzas que evitan que se genere el vuelco del talud, y me está dando un factor de seguridad de 0.877. Cosa que tengo que seguir haciendo más iteraciones hasta que cumpla, ¿ya? ¿Qué sucede? Recomendación: no les va a cumplir, el ángulo de fricción es muy bajo en su suelo, ¿ya? ¿Qué es lo que le dije a otros compañeros? Pónganlo 25. No le digan al ingeniero, le pusimos 25 porque no cumplía. Tal vez le cumpla, a mí no me llegó a cumplir con tanto que hice. Piensa que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 intentos no me llegó a, no, con los valores que él me da, no me llega a cumplir. Más alto creo que me dio 1.13. ¿Ya? Entonces fíjense, si yo subo el ángulo a 20 grados, ya está cerca de aquí, ¿ya? Pero si quiere mantenerlo en 15 y hacerlo con los datos del ingeniero, van a hacer varias iteraciones, ¿ya? Aquí les muestro un ejemplo. Fíjense, primero con 52.5 metros de radio. Factor de seguridad, momento resistente dividido entre momento destructivo, C por LF, por N por la tangente del ángulo, dividido entre T. Aquí yo le puse un ángulo de fricción de 25. Mantengo los valores de ustedes. Factor de seguridad 0.78. Dado que el factor de seguridad es menor que está en la tabla, entonces tengo que seguir iterando. Asumo un nuevo radio de circunferencia. El origen, si quiero, lo puedo mantener ahí, lo puedo desplazar también. Vuelvo a hacer los mismos cálculos y me da 0.99. Pero fíjense, estoy manteniendo un ángulo de 25. Vuelvo, hago otra iteración, lo determino, saco áreas, saco donde se encuentra ubicada el centro de masa de cada dovela, hago el mismo cálculo con mi tabla, longitud de cuerda, ya aquí me da el factor de seguridad 1.42, entonces ya dejo de iterar porque ya llegué al valor a un valor mucho más alto de 1.25. ¿Ya? Ese es el procedimiento que tienen que hacer en el método de las dovelas. ¿Alguna pregunta?
Disculpe, pero sí, yo tengo una pregunta. Con el tema del radio de estudio que coloca, ¿a qué se debe ¿Ya? esa distancia, digamos? ¿El radio? Sí, 1 punto no sé cuánto de... No le llegué a entender muy bien, la verdad. Esa parte. Para que les llegue a cumplir, por lo menos el radio tiene que ser 1.5 veces de esta circunferencia, 1.5 veces mayor a la altura del talud. Sucede lo siguiente, ahorita para su ejemplo ustedes pueden adoptar la línea de falla que quieran, digamos. En la vida real no es así, por lo general aquí tienen una limitante, porque sabe ser así a veces en la carretera, y aquí ya estaría la calzada, ¿ya? Cosa que ustedes no pueden, digamos, pasarse más de eso, ¿no? El radio que yo te dije, por lo general adoptenlo más de 1.5. Si ustedes hacen un radio muy chico, pongámosle ahí, esta sería nuestra línea de falla, ¿eh? Toda esta parte de acá, ¿ya? Como va a ser valores muy pequeños, no les va a llegar. Y yo le digo por eso que traten de adoptar que el radio de la circunferencia sea mayor a 1.5 veces la altura del talud, que para su caso de ustedes es 35 metros, ¿ya? Respondiendo a la pregunta de su compañero. ¿Algo más? Ahora, para el tema del posicionamiento de esa circunferencia, ¿usted cuál recomendaría? ¿Colocarlo casi el centro, más arriba, más abajo? ¿O en este caso sería arbitrario? Es arbitrario, por eso ninguno puede tener lo mismo. Hagamos esta que tenga ahí 60, 62. Ninguno va a poder tener los mismos datos porque yo lo puedo colocar acá, ¿ya? Otro de su compañero lo puede colocar aquí, otro lo puede colocar acá, y a partir de ahí ya usted determina su circunferencia de falla. Perdón, la línea de falla. Va a venir de ahí hasta ahí. Y toda esta zona de acá va a ser la línea de falla, toda esta parte de acá. O otro de su compañía, como te dije, lo puede tomar ahí. Entonces para él va a ser esto. ¿Ya? Y toda esta parte de aquí sería la línea de falla. ¿Ya? Es arbitrario el punto donde van a colocar. Lo que yo les recomiendo es que por lo menos les caigan 2 o 3 dovelas detrás de esta línea. Trazan una línea vertical y unas 2 dovelas tienen que caer detrás. Porque si se fijan, aquí por ejemplo, 3 me están cayendo detrás de la línea del origen, del centro de la circunferencia. Entonces, esta, como va al otro sentido, hace momento en el otro sentido, entonces ayudan a estabilizar el relleno del suelo, ¿ya? En la primera, por ejemplo, solo tengo una, ¿no? Y en esta son 3. Lo que tenemos que buscar es que este no sea un valor tan alto, ¿ya? Para que el factor no nos cumpla. Si se llega a aburrir, a cansar con un paso que yo nunca aumenté el valor del ángulo de deflexión, porque es muy bajo, la verdad que es muy bajo. Un suelo que tiene un ángulo de deflexión de 15, que técnicamente ya es una arcilla, no puede tener una cohesión tan baja de 2 toneladas sobre metro cuadrado, 0.20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Por eso yo traté de subir el ángulo de deflexión para que lo cumpla. Error que no cometan, no le digan al ingeniero, le subimos el ángulo de deflexión porque no nos cumplía. Se va a enojar porque el ángulo de deflexión es un valor intrínseco. La cohesión depende de la humedad, las arcillas dependen de la humedad, la cohesión no es un valor que sea fijo, ¿ya? Depende del grado de saturación de la arcilla, la cohesión puede variar. Pero el ángulo de deflexión del suelo es un valor intrínseco, eso no se puede modificar, ¿ya?
Eso una vez me contaban que le dijeron al ingeniero, el año pasado cuando era auxiliar. Mario nos recomendó subir el ángulo de fricción y les empezó a decir no, que eso no se puede hacer, que ustedes llevan laboratorio, no sé, no sé cuánto. Y está mal. Tranquilamente ustedes cuando estén explicando se van a hacer por diapositivas o tal vez hagan, en su informe lo hagan así, ¿no? Word o más bonito, veo que otros manejan más CAD. Se le van explicando y hasta no tocan el tema del ángulo de fricción. Muestran nomás hasta que ya le explican cómo es el procedimiento, las iteraciones que hicieron, hasta que ustedes les llegó a cumplir. Listo, ¿ya? Eso les doy como recomendación. ¿Otra pregunta? Las dos velas no siempre tienen que ser equidistantes una de otras, ¿no? No, no obligatoriamente, pueden tener el tamaño que quieran. ¿Ya? Como ustedes tienen van a trabajar en AutoCAD o tal vez manejen Revit o otro programa de dibujo, denle separaciones iguales, no hay problema. Ahora, cuando se hacía de forma manual era muy complicado porque el centro de masa tenían que hallarlo dividiéndolo en figuras geométricas. Porque estas líneas aquí están ubicadas donde va el centro de masa. Estas acá. Tienen que encontrarlo donde está el centro de masa y ahí recién tirar esas líneas, que son las representaciones de donde está ubicado el peso de cada dólar. ¿Alguna pregunta más? Ahora, si en caso nos preguntara de manera práctica, saquen el centro de masa de la siguiente sección y que nos muestre una, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Claro que en los programas, en este caso AutoCAD, yo le puedo colocar centro y te lo Sí, calcula, digamos. claro. ¿Qué es lo que recomendaban? Ve que el método de las dovelas de Fellaini es de la década de los 40, 50. ¿Qué es lo que recomendaba Fellaini? Que hagan lo siguiente. En qué época no había computadora. Por ejemplo, esta dovela aquí la trataba como un triángulo. ¿Ya? Esta otra de acá era un triángulo. Este es un rectángulo y esta, ya. Y ya ahí ya se aplicaría Stegner, creo que se llama, ¿no? Que es el área por la distancia dividida entre el área. O sea, no Stegner, siempre, o sea, no siempre es necesario calcularlo integrando. en realidad sí tendrían que hallar, si van a hacer en AutoCAD, ustedes pueden el AutoCAD creo que saca, ¿no? Donde se va a encontrar el centro de la Sí, figura. centro de Pero áreas. como le digo, este método de Fellaini, el método de las rebanadas, se llaman, es de la década de los 40, 50. Entonces, lo que Fellaini recomendaba es que cada dobla se parta en secciones conocidas y a partir de ahí recién se encuentra dónde va a estar ubicado el centro de esa dobla. Esta, por ejemplo, habría que hacer Bariñón o Steiner, ¿qué se llama el método ese? Lo llegan ustedes en ISO. Steiner. Steiner, ¿no? Aquí tendrían que aplicar Steiner. Y lo mismo en estas otras. Es por eso que cuando se diseñó, se recomendaba que las dovelas tengan más o menos una figura, se pueda subdividir en figuras regulares, ¿ya? Si es que alguien no maneja un programa y lo hace de forma manual, puede ser también, ¿no? Todos llevamos. Por ejemplo, si usted lo hace de forma, les da anchos iguales a cada dovela, una dovela le puede quedar así, ¿no? Más o menos. Ah, sí, con esa.
Más o menos así le puede caer una hora, ¿ya? Pero como si usted domina AutoCAD, entonces AutoCAD tranquilamente te saca dónde va a estar el centro, ¿ya? ¿Algo más? Y ahora con el tema de los ángulos, ¿cómo en este caso lo haríamos? ¿Qué tiene el tema de los ángulos? O sea, de manera gráfica, claro que podemos meterle un transportador. Ahora, de manera de meterle el AutoCAD, te puede marcar el ángulo, pero si en este caso lo hace de manera, o sea, más teórica el ingeniero y nos dice, a ver, encuentra el ángulo. No les va a pedir nada que sea de geometría. Dense en cuenta que tienen que poner cuántos grupos son. 13, 14. 13 grupos. En 2 horas y cuarto tienen que todos explicar. Les ha preguntado, ¿qué le va a preguntar? ¿Cuándo usted deja de hacer las iteraciones? Le va a explicar, cuando el factor de seguridad me da mayor a 1.25. Ya. Las dovelas, ¿de qué se trata el método? El método consiste en subdividir en dovelas, ubicar la explicación, lo más sencillo. No, el ingeniero no se va a ahondar en esos detalles. ¿Ya? De que les diga calcúleme el ángulo, calcúleme el área, no les va a pedir eso. Aparte que tienen preguntas teóricas, igual que eso tienen que estudiar dónde está. Esto igual les va a preguntar, las preguntas teóricas que les está. Fíjense, aquí tienen una de sus preguntas teóricas, es lo que estamos viendo acá. Las fallas son comunes, las fallas ocurren, las fallas casi nunca ocurren. Y les dice, de diferentes análisis de falla todo eso, incluyeron los siguientes factores, indique qué significa cada tipo de evento. Ahí ya tienen respondida una de sus 5 preguntas. Dibuje el esquema de un componente de talud, de los componentes de un talud, indique las condiciones de estabilidad de un muro de contención, son los 3 que hemos visto. Verificación de seguridad del deslizamiento, a las tensiones admisibles y al vuelco. Ya está casi resuelto su cuestionario. ¿Ya? Cosa aplicada a la materia, sí o sí le va a preguntar. Pero después, cómo se saca el ángulo, todo eso, no les va a preguntar esas cosas. Auxiliar, una pregunta. Al momento de dividir, o sea, antes de sacar el centro, ¿cómo sé en cuántas partes lo voy a dividir? Si en 7, 9, o eso depende de mí en la ¿Qué parte cosa? gráfica. Al momento de dividir, Eh, las dovelas son 7, el enunciado le dice que son 7 dovelas. Utilice el método dividiendo en 7 dovelas. Entonces, por eso que van a tener siempre 7 dovelas. El ancho de las dovelas, indiferente. Sí. Maneja un programa de dibujo, obviamente ustedes ya saben que cuánto tiene de ancho esto, entonces le dan repetir 7 veces a la misma distancia, ¿no? Para hacerlo más fácil el dibujo, el diseño. Pues no les va a salir a la primera. Difícilmente dudo que les llegue a salir a la primera. Peor con ese ángulo de fricción tan bajo. Se van a hacer por lo menos unos 3, 4 intentos hasta que les llegue a cumplir. ¿Ya? ¿Preguntas? Disculpa, si será que nos podría facilitar el Excel que está manejando. Se los voy a pasar uno de estos. Les dije igual ante el grupo ahorita. Escríbame un representante de cada grupo, ya me están escribiendo los de ayer. Y les voy a pasar. Se los voy a pasar. Para que no estén haciendo directamente ustedes sacando de una vez. Ya. ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces no hay nada más que preguntar. Que tengan buenas noches, jóvenes. Y espero que les pueda ir bien. Pegar el 35 puntos de tanto la defensa con su presentación. Vaya. A veces dicen, no, el ingeniero pregunta 2 o 3 del grupo y depende de eso la nota. Una vez hicieron eso. O sea, al final sí el ingeniero está cansado
y agarra y pregunta dos, tres preguntas, pone para todos 80, 85, 90. Y muchos se confían en eso y no van. Y una vez pasó de que el ingeniero se enojó que los primeros grupos solo entraban 2, 3 alumnos por grupo. Y a los que no fueron, su cero, y se aplazaron. Vaya, no, defender esto no es nada. Ya, muy sencillo. Bien, entonces, bueno, eso es todo conmigo hoy, jóvenes. Dale, se los voy a pasar. Escríbame de cada grupo un representante, se lo voy a pasar el Excel. Bueno, hasta luego.